Ok, luego de la desconexión, habíamos quedado acá en la explicación de la función cúbica y bueno, les estaba comentando que esta es la expresión general, literal de la función cúbica. Les había dicho que estaba compuesta por cuatro términos: el x a la 3, el x a la 2, el x a la 1 y el término independiente. Y bueno, que esos cuatro coeficientes, el A, el B, el C y el D, los coeficientes, bueno, iban a ser números reales, o sea, que pueden ser un número negativo, puede ser un número positivo, una fracción, una raíz, etcétera. Bien, en el caso de la gráfica que tenemos allí representada, la función que está allí representada en color azul es x a la 3, así como lo tenemos escrito allí en la lámina. Fíjense que esa función en este caso tiene un solo término y tiene el término x a la 3. Tiene el primer término, no tiene los otros tres. Sin embargo, por eso no deja de ser una función cúbica. ¿Ok? Bien, y esa gráfica, pues como ustedes bien lo observan allí, hace un solo corte en el eje X, ¿verdad? Que sería en el origen. E igualmente hace un corte en el eje Y en ese mismo punto, en el origen. ¿Ok? Que es acá, ¿no? Donde me refiero, donde estoy resaltando en rojo, en el origen. En ese punto corta o intercepta tanto al eje X como al eje Y. El dominio es todos los reales, ¿verdad? Se observa que por este extremo, por el extremo superior, digamos así, de la gráfica, ella se extiende indefinidamente, pero claro, en la medida en que se extiende, ella se va abriendo, porque ahí se percibe la idea, ¿verdad? Entonces que aquí en el 2 está más alejada, en el 6 ya está más alejada, entonces en la medida en que se va extendiendo, ella va alejándose del eje Y. Y es lo que le va permitiendo cubriendo todo el largo del semieje positivo X. A la medida que se separa la línea, eh, es porque está haciendo imagen de todos esos números comprendidos en el semieje positivo X. ¿Ok? Bueno, la misma idea de la linterna, ¿no? Si usted la colocara acá arriba, si usted colocara la linternita acá arriba, eh, se percibiera que la gráfica ha ido oscureciendo el sector positivo del eje X. ¿Ven? Este sector positivo quedaría oscuro porque la gráfica tapa los rayos de luz. ¿Ok? Y del otro extremo de la gráfica también se extiende indefinidamente hacia abajo y abriéndose hacia la izquierda. La misma idea, ¿verdad? La gráfica está más cerca acá en -2 del eje Y, pero ya en -6 está más alejada. Entonces, en la medida que va extendiéndose, también la gráfica se aleja del eje Y, lo cual significaría que entonces todos estos números que están contenidos en la parte negativa del eje X van teniendo su imagen, tienen su imagen. Y por lo tanto, pues con la idea de la linterna, esta parte quedaría sombreada. Lo que quiere decir, ¿verdad? Esa idea, pues esa herramienta, este, nos ayuda a visualizar cuáles son los sectores que conforman el dominio.
Entonces, ya teniendo oscurecida pues toda la parte positiva y toda la parte negativa, pues entonces se concluye que el dominio de esta función es todo el eje X, lo que es equivalente a decir que el dominio es el conjunto de los números reales. ¿Ok? Y el rango, pues también vendría a ser todos los reales, ¿verdad? Ya que si observamos, la gráfica tiene presencia a lo largo del sector positivo del eje Y del sector negativo, ¿verdad? Donde están los negativos del eje Y. Entonces, al abarcar todo el eje Y, tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto hacia más infinito como a menos infinito, entonces eso es equivalente a decir de que el rango pues viene a estar conformado por todos el conjunto de los números reales. ¿Ok? Bien, veamos la siguiente función, es la función racional. Entonces, la función racional es una función cociente, es una división de funciones. Puede ser que exista variable en el numerador y puede ser que exista variable en el denominador. A veces existe variable solamente abajo y bueno, sin embargo, sigue siendo la función racional. Ok, el dominio de esta función, la única restricción que tiene es los números que produzcan que en el denominador sea igual a cero, ¿verdad? Acá donde yo estoy resaltando en este momento. Esa sería la única restricción. Aquellos números que sean raíces, ¿verdad? Que produzcan el cero acá en el denominador, esos números tendríamos que excluirlos del dominio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que no existe la división entre cero, por lo que el denominador de la fracción tiene que ser diferente a cero, ¿ves? Entonces, una vez teniendo esa idea clara, entonces sí podemos leer lo que hemos apuntado acá con referente al dominio, que son todos aquellos números reales tales que el denominador sea diferente a cero. ¿Ok? O sea, en otras palabras, el dominio va a estar conformado por aquellos números reales que me produzcan que el denominador sea diferente a cero. Es decir, que vamos a excluir los que producen el cero. Entonces, bien, dicho esto, el ejemplo que tenemos allí en la gráfica es la función que visualizamos acá en la lámina. 1/x. Fíjense que es una función racional, es una división, y en este caso la variable está en el denominador. Entonces, por estar allí, ya automáticamente podemos visualizar que un valor o el único valor que produce un cero en el denominador es el valor cero precisamente. El número cero no puede estar incluido en el dominio porque produce cero en el denominador. Entonces, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el cero. ¿Ok? Porque el cero es el que produce división entre cero. Ok, y además de eso, el rango de esta función coincide en que son los reales menos el cero. Este rango ustedes lo pueden visualizar, ¿verdad? Con la idea de la linterna en que todo esto estaría sombreado, ¿verdad? Todo esto tiene imagen. Todo esto tiene imagen. Mientras ustedes vean gráfica, acá a lo largo del eje Y, eso significa que esa es la imagen. ¿Ok? Entonces, en la medida en que nos vamos acercando a cero,
la gráfica se extiende indefinidamente hacia la derecha. Y esto nos da una idea de que la gráfica crece, se extiende hacia la derecha, pero a valores allá muy altos, cerca del infinito, ese, eh, esa extensión es como paralela al eje X. Es decir, no lo llega a tocar, ¿ok? No lo llega a tocar, sino que se extiende indefinidamente, pero paralelamente. O sea, es la idea, ¿no? No es que es literalmente, pero es la idea de que se extiende como si fuera paralelamente. Está viajando muy cerca del eje X, pero no lo llega a tocar, no lo llega a intersectar. Entonces, como el comportamiento de la gráfica es de esa forma, de que no lo llega a intersectar, entonces por lo tanto no llegaría a tener imagen el número cero. ¿Eh? No llega a tener imagen. Entonces, como el cero no es imagen, por eso no está incluido acá en el rango de la función. ¿Ok? Entonces, todos los números reales excepto el número cero. Y sería la misma idea en el lado izquierdo. Cuando la gráfica se extiende indefinidamente, va viajando con un comportamiento similar al paralelo al eje X, pero no lo llega a intersectar. Entonces, ese comportamiento es lo que llamamos asintótico. La idea que quiere decir esa palabra, asintótico, es que la gráfica se extiende, va viajando, acercándose, viajando de una forma como paralela, pero nunca se llegan a cruzar, nunca se llegan a intersectar. Ese comportamiento es lo que se llama asintótico. Entonces, bien, como nunca llega a tocar el eje X, entonces eso quiere decir que no hay imagen para el número cero. No hay imagen, no forma parte del conjunto de números de llegada, que son imagen de la función. Por tal motivo, el cero también queda excluido del rango de esta función. Bien, acá en esta lámina les he colocado otra función racional, pero fíjense que es diferente a la que vimos anterior. Eh, el plano, cuando tiene el plano real, ¿verdad? Cuando tiene el sistema de coordenadas, que es los dos ejes coordenados, divide el plano en cuatro regiones. Pudiéramos hablar que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante.
Mira, sí, yo tengo tanto trabajo atrasado en la universidad que por eso es que no voy a ir a la marcha. Por lo tanto, voy a hacer un embuste, jefe, no puedo ir, porque es una situación que tengo que hacer. Pero entonces, creo que no voy a salir. Creo que vamos a tener que ir mañana y si después tú tienes que comprar algo de emergencia, ¿verdad? O sea, que todos nos quedamos aquí en la casa, se quede después de lavado y cansado. ¿Me escucha? Ok, hubo una fallita allí. Les comentaba que eh, es- ¿se escucha? Ok, una falla un poco técnica allí. Bien, entonces les comentaba que está dividido el plano real en esos cuatro cuadrantes, ¿verdad? Y que esa división, bueno, me la hace el sistema de coordenadas cuando se coloca allí en el plano real. Entonces, en la gráfica anterior, que era una función racional también, la gráfica estaba presente en el cuadrante uno y 3. La tenía de color azul. Ahora, esta gráfica que le estoy mostrando, se la coloqué en rojo para diferenciarla y está en el cuadrante 2 y 4. ¿Eh? Entonces, vamos a ver la ecuación, cuál es la ecuación de esa función. Y fíjense que es menos 1x. O sea, solamente el cambio que se produjo fue colocarle el menos 1. Entonces, esta es una evidencia para, bueno, a veces para aquellos alumnos que dicen que me equivoqué en un signo nada más, no, no pasa nada. Bueno, fíjense ustedes, un signo cambia totalmente la gráfica. O sea que usted de repente puede asegurar, sí, esa columna va a resistir el peso del edificio. Y usted se equivocó en un signo menos. Y resulta que es todo lo contrario, eso no va a resistir. Y usted puede producir una catástrofe ahí, se derrumbe el edificio. ¿Lo ves? Entonces, eh, en matemática, un signo sí puede cambiar mucho los resultados, ¿verdad? Y las conclusiones que usted como ingeniero pueda obtener. Entonces, ese signo pues ha cambiado la gráfica de cuadrantes, tiene el mismo comportamiento asintótico que hablamos ahorita, tanto con el eje X como con el eje Y, el comportamiento asintótico me refiero. Es decir, que las gráficas se extienden indefinidamente hacia el infinito, ¿verdad? Van viajando casi paralelo al eje X, pero nunca lo llegan a intersectar. Y igualmente con el eje Y. Se van extendiendo casi paralelamente hacia el infinito y hacia el menos infinito también,
pero nunca se llegan a cortar, a intersectar. Y entonces, bueno, ese comportamiento da lugar a que el dominio pues sean todo el conjunto de números reales menos el cero, por la misma explicación, pues porque el cero anula el denominador y la división entre cero no existe. Y ese comportamiento asintótico pues genera que el rango de la función sea el conjunto de números reales menos el cero. Ok, ahora vamos a ver otra gráfica que ustedes ahora en inecuaciones pues trabajaron un poco, que fue la gráfica de la función valor absoluto. Fíjense que la función valor absoluto pues tiene una definición. Entonces dice aquí, la función valor absoluto va a ser igual a. Entonces esta es la definición. Entonces dice que para los números positivos y el cero, la imagen va a ser el mismo número. Claro, si yo estoy diciendo acá que todos los números van a ser positivos, lógicamente ese mismo número pues es un positivo porque está dentro de este intervalo, ¿verdad? Dentro de este intervalo de números, de cero y positivo. Bien, entonces quiere decir que la misma imagen, en la imagen pues va a ser el mismo número, es decir, el cero o el número positivo. Y por eso se observa. Bueno, una parte es que la gráfica va a estar acá en la parte positiva del eje X. Esa es una de las características, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando primero este intervalo. ¿Ok? Este intervalo que son cero y positivo. Estamos trabajando entonces el semieje positivo X. Entonces, ¿qué ocurre en este intervalo? Bueno, que voy a tomar el mismo número de imagen, pero con su propio signo positivo. Bueno, y eso me genera esta gráfica entonces. ¿Ok? Este tramo que estamos viendo acá de la gráfica en color azul genera ese tramo. Solamente ese tramo lo genera este primer ramal, esta primera rama de la función. Ahora analicemos la segunda rama de la función. Esta segunda rama involucra el intervalo de números comprendidos menores que cero, es decir, los negativos. Ya el cero fue tomado arriba. No puedo volverlo a colocar acá abajo. Entonces ya está, el número cero ya está contenido en el intervalo de arriba. Ahora en el intervalo de abajo, solamente entonces falta considerar los números negativos. Esos números negativos entonces están por debajo de cero, es decir, a la izquierda de cero. Es decir, en el semieje negativo de X. En el semieje negativo X. Todo este sector de la izquierda. Entonces, todo este sector de números, ¿verdad? Son parte del dominio de la función, pero entonces, ¿cómo va a ser su imagen? Bueno, aquí dice que lo que va a hacer es que lo multiplican por menos uno. ¿Ves? Porque fíjense que este ramal es los números negativos. Entonces, ¿qué me dice él que va a arrojar la función? Bueno, la va a arrojar el mismo número, pero multiplicado por un menos uno. Entonces, claro, un negativo multiplicado siempre por un menos uno, entonces la salida va a ser un número positivo. Entonces, siempre, por eso es que esta función valor absoluto, siempre el número que va a arrojar va a ser un positivo. ¿Ves? Porque si es positivo, permanece su signo. Y si es negativo, lo multiplico por menos uno. Entonces, a la final, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre positivo. Y eso usted lo verifica acá viendo la gráfica, porque la gráfica solamente existe desde el origen hacia arriba, es decir, hacia donde están las imágenes positivas, ¿ves? Hacia donde están las imágenes positivas en el eje Y. Entonces, usted lo verifica en la gráfica analizando eso. La gráfica existe solamente del origen hacia arriba. Del origen hacia abajo no existe gráfica. ¿Entiendes? No hay número negativo. No existe.
La gráfica está solo del eje X hacia arriba. Muy bien, entonces este ramal de la izquierda, el ramal que está en el cuadrante 2, ¿ah? Acuérdense que este viene siendo entonces el cuadrante 2. Ese ramal me lo genera esta definición de abajo, la línea de abajo. Ok, entonces habiendo explicado un poco la gráfica de la función, cómo se interpreta, entonces la función propiamente se escribe así, valor absoluto de x. Y el dominio sería el conjunto de números reales, porque todo el eje X tiene su imagen, tanto hacia el lado positivo como hacia el lado negativo. ¿Ves? Todo, está cubierto todo el conjunto de números reales. De hecho, también lo pudiéramos deducir en la definición, porque aquí en el intervalo de arriba están incluidos desde cero a más infinito. Y en el ramal de abajo está incluido desde menos infinito hasta cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tomamos toda la recta real. Es decir, tomamos todo el conjunto de números reales. Entonces, sí, efectivamente, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Y fíjense el rango, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que la función existe solamente en el cuadrante 1 y 2. Es decir, voy a volver a copiarlo por si acaso lo olvidaron. El cuadrante, el cuadrante 1 es este y el cuadrante 2 es este que estoy señalando en el gráfico en este momento, ¿verdad? Con, con números romanos rojos, en color rojo. Ok, entonces usted puede observar que la gráfica existe solamente en el cuadrante 1 y 2, porque en esos dos cuadrantes es donde están los números negativos, perdón, los números positivos de Y. En el cuadrante 3 y 4 no existe gráfica porque allí están los números negativos de Y, las imágenes negativas. Y como esta función no arroja imágenes negativas, sino que arroja imágenes positivas, entonces, lógicamente la gráfica debe situarse en los cuadrantes de arriba, los superiores. ¿Ok? Y al situarse en los superiores, pues me está confirmando, ¿verdad? Que todos estos números son la imagen, son el conjunto de llegada de esta función. ¿Ok? O sea que las imágenes comienzan desde el cero hacia más infinito. Es decir, así como está expresado en este punto, en este intervalo, desde cero a más infinito. ¿Ok? Sin embargo, es importante aclarar de que este rango es para esta función. ¿Ok? No lo olviden. Es para esta función escrita de esta manera. Valor absoluto de X. Si usted varía lo que está aquí adentro de las barras verticales paralelas, si usted varía adentro la función, entonces claro, la gráfica le va a variar y posiblemente le varíe el rango. ¿Ves? Entonces, ojo allí con ese detalle importante. Este rango le corresponde es a esta función así como está escrita en este momento. ¿Ok? Bien. Veamos ahora otra función interesante que existe, que es la función parte entera. Se llama así, función parte entera. Entonces, la definición de esta función es la siguiente. Es una definición como si fuera un poco atípica, ¿verdad? Entonces, vamos a explicarla para entenderla mejor. Entonces, la función como tal es esta, ¿ves? Fíjense que se representa parecido a la valor absoluto. Parecido. En la valor absoluto
se utilizan dos barras verticales paralelas. En cambio acá se utilizan dos corchetes. ¿Ok? Dos corchetes. Bien, entonces el resultado que arroja esta función es un número. Simplemente, o sea, parecido a la función constante, ¿verdad? Arroja un número. Pero este número, eh, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo aparece? Bueno, entonces acá en la segunda parte de la definición es donde está la explicación cómo aparece ese número, cómo se obtiene, ¿verdad? Acá justamente donde estoy resaltando en rojo. Entonces, fíjense, él está diciendo de que los números reales que estén comprendidos entre dos números enteros consecutivos, todos esos números reales van a tener de imagen el límite inferior de ese intervalo, es decir, el entero inmediatamente inferior de ese intervalo. Ese número entero que está allí en ese límite inferior del intervalo, ese va a ser la imagen de ese intervalo. Y esa es la imagen de la función. Ese es el valor que arroja. ¿Ves? Por eso aquí aparece A como límite inferior del intervalo y luego aparece aquí A en la función. O sea, ese va a ser el valor que arroja la función. Entonces, repito para que quede claro, ¿verdad? Fíjense que acá dice que A pertenece a los números enteros. O sea que A va a ser un número entero. Entonces, si yo tengo el número A como extremo inferior y yo coloco A más 1 en el extremo superior, quiere decir que el número que está como extremo superior es el entero consecutivo superior. Es el entero inmediatamente superior que le sigue. ¿Ok? Si aquí es A, entonces aquí sería A menos 1. Es el entero superior consecutivo, el que le sigue. Entonces, bien, en este intervalo de dos números enteros consecutivos, todos los reales que están comprendidos en este intervalo van a tener como imagen el extremo inferior, el número entero que está allí como extremo inferior del intervalo. Y ese número, que es la imagen, va a estar acá. Entonces, claro, al ser un número, al arrojarme la función, un número acá, parece como la función constante. Y se recuerda que la función constante es simplemente una línea horizontal recta, porque va a mantener esa misma constante para cualquier valor del dominio, cualquier valor real, cualquier valor de X. Va a mantener siempre el mismo número, la misma función constante. Entonces, no deberíamos extrañarnos que aquí la gráfica sea un pedacito de recta horizontal, ¿ves? Lo único es que ese pedacito de recta horizontal va a tener solamente gráfica en el intervalo donde existe ese número entero. ¿Ves? Entonces, por eso son pedacitos de función constante. Cada pedacito de función constante solamente va a existir en el intervalo donde está ese número entero allí. ¿Ok? Esa sería la explicación acá. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, este pedacito acá de recta horizontal, este que estoy resaltando en la gráfica, tiene como imagen el cero, ¿verdad? Porque está allí a nivel del número cero, del eje Y. Tiene como imagen el cero. Pero ese pedacito de recta solamente existe en el intervalo entre cero y uno. ¿Ves? Luego observo el siguiente escalón. Es un pedacito de recta que tiene como imagen uno, por eso está arriba en el uno, pero ese pedacito existe solamente en el intervalo entre uno y 2 y así sucesivamente. ¿Ves?
Este pedacito de recta que estoy señalando ahorita tiene como imagen el 2, porque observen que llega aquí a la recta donde está el número 2. Entonces tiene como imagen el número 2. Pero ese pedacito de recta existe nada más en el intervalo entre 0, perdón, entre 2, acá como lo estoy señalando en el eje X, entre 2 y el 3. Entonces solamente este intervalo de 2 a 3 tiene esta imagen que es el 2. Y así sucesivamente. Todos los intervalos se generan de esa forma. O sea, igualmente en la parte negativa. Esta parte negativa, ¿verdad? Este tramo de recta, la imagen es el menos 2. Pero este tramo de recta solamente existe entre este valor, menos 1 y menos 2. ¿Eh? Entonces, entre menos 1 y menos 2, el extremo inferior de ese intervalo es menos 2. Ese es el extremo inferior. Y entonces por eso él está tomando como imagen el menos 2, porque ese es el extremo inferior de ese intervalo. Y traza su pedacito de recta allí. Solamente en ese intervalo y la imagen menos 2 y así sucesivamente. Crece indefinidamente, ¿verdad? Hacia el cuadrante número 3 y crece indefinidamente hacia el cuadrante número 1. ¿Ok? Bien, entonces veamos que el ejemplo de la gráfica, la función es parte entera de x, pues, efectivamente, tiene como dominio todos los reales. Porque claro, yo voy tomando todos los intervalos. Lo que pasa es que los voy tomando poco a poco, de uno en uno, ¿verdad? Pero sí los voy tomando todos los reales, ¿eh? Con este intervalo que está aquí expresado. Voy tomando todos los intervalos de uno en uno, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente hasta extendernos a más infinito. Y el mismo comportamiento hacia menos infinito. Entonces, sí concuerda de que el dominio sea todos los números reales, porque yo voy tomando todos los reales, pero de intervalo en intervalo. Muy bien. Y el rango sería el conjunto de números enteros. Ese sería el rango, el conjunto de números enteros, ¿verdad? Si usted coloca la linterna, si usted coloca la linterna, ¿verdad? Acuérdense que la idea de la linterna es para ayudarnos a visualizar el rango de la función en caso que tengamos dificultad. Y esta linterna hay que colocarla en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿verdad? En ambos lados. Eso es lo correcto. Entonces, bueno, y esta idea de la linterna es que él le va a alumbrar todo el eje, ¿no? Es lo otro, ¿no? Yo lo dibujo así, por ejemplo, abajo, pero no, él alumbra todo el eje Y. Él alumbraría todo el eje Y. Todos los rayos de luz, ¿verdad? Alumbran todo el eje Y. Igualmente en el lado derecho. Esto va para todo el eje Y. ¿Ok? Esa es la idea, para que la idea funcione bien. De repente usted aplica mal la idea y entonces esa idea no lo ayuda. Ok, entonces esa linterna alumbra todo el eje Y. La parte que quede sombreada es lo que constituye el rango. Es parte del rango de la función. Entonces, cuando usted enciende la linterna que está acá en el lado izquierdo, claro, él le sombrea es los enteros que son negativos. El menos uno, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Esos son los números que quedan sombreados. Entonces ya ahí usted abarca en el rango a los enteros negativos. Cuando usted enciende la linterna del lado derecho, entonces las gráficas que le hacen sombra son estas, las que están en el primer cuadrante. ¿Ves? Las gráficas que están en el primer cuadrante son las que le hacen el sombra. Entonces, claro, le sombrea aquí el 0,
acá le sombrea el uno positivo, acá le sombrea el 2 positivo, esta le sombrea el 3 positivo, el 4 positivo y así sucesivamente. Entonces, todo este conjunto de enteros positivos, más los enteros negativos que están sombreados abajo, entonces me abarca que el rango son todos los enteros, representados con la letra Z. ¿Ok? Bien, entonces de esa forma creo que queda suficientemente explicado el comportamiento de la función parte entera. ¿Ok?